Perfectos, pero amados perfectamente. Bueno, y es maravilloso. Gloria a Dios. ¿Pueden ya cerrar? El arca se cerró. Y no es porque los que entramos, bueno. Los salvos entramos. Pero qué lindo es este momento donde podemos venir ante su presencia y hacerlo en forma presencial y no solamente virtual como en algún momento. Ya estamos en nuestro canal de YouTube transmitiendo y creemos que es un tiempo especial. Y si bien estamos enfatizando, y sobre todo aquellos que todavía están en la virtualidad por cuestiones sanitarias en diferentes lugares, no hay nada más hermoso que estar presencial. Y no es para generar envidia, ¿no?, de nadie, sino es para sí generar ese entusiasmo, esa expectativa de cuando Dios permita en los lugares que todavía tienen que abrirse o que ocasionalmente están sin la posibilidad de congregarse presencial, podamos estar expectantes para ese momento y poder saber tomar la oportunidad que Dios nos da. Y yo les felicito a aquellos que en esta mañana están en la casa de Dios por haber tomado la oportunidad que tenemos. No sabemos mañana lo que va a pasar. ¿Usted sabe qué va a pasar mañana? No, los que están allí del otro lado creo que tampoco, porque nadie sabe lo que va a pasar mañana. Solamente Dios. Y nosotros tenemos que saber vivir un día a la vez, conforme la palabra de Dios. Basta, dijo Jesús, a cada día su propio mal, su propia dificultad, lo propio del día. Mañana está en manos de Dios verdaderamente y nosotros sabemos tomar la oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Así que vamos a ir a la palabra de Dios para no perder tiempo en esta hermosa oportunidad donde aquí en la casa de Dios hemos podido tomar este tiempo de adoración y lo hemos dicho en toda la cuarentena, aún aquellos que nos ven por el canal de YouTube, la importancia de adorar a Dios, aún cuando no podíamos venir al templo, saber que lo podemos hacer en nuestra casa también, que podemos adorar a Dios en todo lugar, en todo tiempo, rendir nuestra vida a Dios. Si lo hacemos cantando, orando, en la forma que podamos, pero expresar nuestra adoración y nuestro agradecimiento a Dios es tan, pero tan importante. Estamos anunciándolos, pero aprovecho que estamos transmitiendo para decirle que por lo menos hasta que Dios lo permita y hasta que haya alguna nueva información o cambio, vamos a estar transmitiendo las reuniones los domingos a las 11 de la mañana, segunda reunión para nosotros aquí en Pigüé, y los miércoles a las 20:30 horas, vamos a estar también compartiendo de la palabra de Dios. El miércoles 23 y el miércoles 30, ahora de diciembre, van a ser los mensajes especialmente dedicados a estas fiestas y que el Señor nos hable y nos prepare para lo que son estas fiestas muy especiales. Porque yo tengo por allí, creo que hay uno de los programas de televisión, lo cual va a estar saliendo, y justamente hablamos de lo importante de estas fiestas, porque venimos dejando atrás un año bastante atípico. Y estas fiestas, dentro de la historia, creo, de muchos de nosotros, son las que vienen justito, para cerrar un año con tantas cosas que han pasado, pero viniendo ahora a recordar, conmemorar y celebrar que el Señor vino. Y vino y se compadece de nosotros y tomó nuestro lugar y podemos estar celebrando esta nueva Navidad. Pero vamos a ir a la palabra de Dios. Le invito a que vayamos ya al libro de Génesis, a partir del verso, ábralo allí por el 12, 13, que vamos a pasar rápidamente por estos capítulos. Pero estamos en la segunda parte de un mensaje que lo comenzamos hace, domingo pasado no, el domingo anterior, ¿sí? El domingo que pasó estuvo el reverendo Bardey compartiendo, domingo 6, muy bien, con fecha y todo. Domingo, entonces,
Y estuvimos hablando de el creyente en medio de un mundo colapsado, de tantas cosas. Y esta es la segunda parte, algunos puntos que nos quedaron para ver. Y yo creo que hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón. Hemos hecho en la primera reunión un repaso general y noté que no nos da el tiempo para tanto. Así que para los presentes y los que estén viendo ahora por el canal, recurran a Facebook, porque fue transmitido por Facebook, creo, el domingo 6. Recurran al Facebook, ahí está el mensaje para escuchar la primera parte de este mensaje, si bien rápidamente les voy a dar los títulos para introducirles y que tengamos nuevamente frescura en esto. Pero estuvimos viendo justamente la necesidad de ser esos creyentes que tenemos que ser en este tiempo que nos toca vivir. Donde, si hay algo que todos coincidimos, es que el mundo entero, bajo las situaciones que hoy se están viviendo, está en una especie de colapso, es decir, en un quiebre en muchas áreas y de muchas maneras, desde lo que estamos viendo obvio y de común conocimiento de esta pandemia y de la parte sanitaria, pero también la parte económica y también la moral, y miramos y todo pareciera estar alineado en este mundo colapsado. Y es importante ver también cómo la situación que estamos viviendo en este último tiempo, de alguna manera, ha ecualizado el mundo en todos los aspectos. Desde las transmisiones veíamos, ¿no? Es decir, en este tiempo de pandemia, todos los que pudimos tener una camarita transmitimos. Pero al fin y al cabo en la pantalla estábamos todos iguales. Megas iglesia, pequeñas iglesias. Megas templo, pequeños templos. Todos en el mismo cuadradito, en el mismo dispositivo, con el mismo tamaño, ¿no? Y ahí estaba. En algunos se los veía un poquito más clarito y otro con un poquito menos de definición, pero ahí estamos, ecualizados en el mundo entero. Pero también los sistemas, el mundo, ecualizado. Todos esperando una vacuna, ¿verdad? Japoneses, chinos, bueno, los chinos están un poco más allá adelantados, ¿no? Alemanes y primer mundo y segundo mundo y tercer mundo y el que no está ni en el mundo, todos esperan la vacuna y todos están en la misma condición, ¿no? Y pobres, ricos y científicos y cualquiera, todos en la misma condición, un mundo ecualizado bajo una situación bien atípica en la que estamos viviendo. Nosotros somos creyentes. Y si no sos creyente, si hay alguien aquí que todavía no está con este calificativo, es hora de que empieces a creer. Es hora de que le pidas a Dios esta gracia de ser un creyente, creerle a la palabra de Dios. Vimos en aquel mensaje del domingo 6 que esto es un regalo de Dios, poder creer. Hay mucha gente que no puede creer y así vive y así está sufriendo las consecuencias. Gracias a Dios que nosotros podemos creer. Tenemos que ser agradecidos a Dios si somos creyentes y tenemos esta capacidad de abrir nuestro corazón y de creer en lo que Dios hace y en lo que Dios quiere hacer y en lo que Dios nos va advirtiendo. Estamos hablando en estos mensajes y tomando de referencia a quien Pablo tituló de el creyente. ¿Se recuerdan quién era este creyente? Abraham. Gálatas capítulo 3, verso 9, donde Pablo nos va a hablar de bendecidos con el creyente Abraham. Y dijimos y vimos que Abraham vivió en una época bastante similar, de alguna manera. Es decir, vivió en aquel momento donde, cuando Dios los lleva de Aram, así, hacia la tierra prometida, estaba viviendo dentro de lo que tenía que ver con lo que le rodeaba, un Egipto por un lado, pero también tenía cercano Sodoma y Gomorra. Dos ciudades que bien representan el desorden, el pecado, la inmoralidad, la anarquía total. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. No había justicia, no había reglas. Cada uno la pasaba, entre comillas, lo mejor que podía y hacían lo que podían. Ahí, en ese contexto, estaba viviendo Abraham. Y estamos nosotros viviendo en un tiempo cercano, un poco parecido, voy a decir así para ser generoso. Tiempos donde estamos así
de entrar en alguna especie de anarquía. Estamos así de entrar en una especie de descontrol. Porque ¿qué están haciendo los sistemas o los gobiernos modernos? Todo lo que no puedo vencer, todo lo que se me dificulta, lo vuelvo ¿qué? Una ley. Entonces deja de ser un problema. Problema con las drogas, la legalizamos y ya no es más problema, es legal. ¿Hay problema con el aborto? Entonces ¿qué hacemos? Lo legalizamos, así ya deja de ser un problema. La pregunta es, y me hago esta pregunta, y quizás suena media rara o loca a la distancia, pero le pregunto para que meditemos juntos. ¿Qué pasará el día cuando nos cansemos de los robos y de la delincuencia y algún bonito diputado proponga la ley de legalizar el robo? Porque es un problema hoy la delincuencia en nuestro país, ¿no? Lo vemos en los medios. Y como nosotros, ¿qué hacemos con los problemas? Los terminamos legalizando, pensando que legalizándolo lo solucionamos, ¿no? ¿Qué va a pasar el día que alguien proponga y diga, robar de alguien que tiene menos a alguien que tiene más es legal? Cuando alguien proponga esta ley, ¿qué le parece que va a pasar? Bueno, algún rico se va a manifestar, ¿no? Y creo que no se va a aprobar porque no va a pasar eso. Pero a lo que quiero que entendamos es que estamos así de cosas que suenan ridículas, pero es que estamos viviendo tiempos donde se proponen cosas ridículas. Entonces, así vivía en los tiempos de Abraham, un tiempo difícil, un tiempo inmoralmente incorrecto. Vimos cómo Abraham, después que obedece a Dios y sale de su territorio, hay una gran escasez, desciende a Egipto, y Abraham decide hacer pasar a Sara, su esposa, como hermana. ¿Por qué? Porque él dijo, como está todo, me van a matar a mí para quedarse con mi esposa. ¿Se recuerda que vimos aquellos que estuvieron? Que Sarita era hermosa a los ojos de Abraham. La miró en comparación con las egipcias y dijo, es un bombón mi esposa. Entonces, digo que es mi hermana y bueno, habrá que arreglársela como sea. Una mala decisión, vimos. Una idea equivocada. Pero el corazón de Abraham no era malo, era un corazón agradable al Señor, es decir, era obediente. Pero como todos nosotros, y dijimos de Abraham, era imperfecto. Y cuando fue presionado en una situación donde vio que corría peligro su vida, hizo lo que los amamos en la última reunión, y perdón la expresión, hizo una burrada para nosotros. Actuó de manera tan ilógica, tan tonta, que Dios tuvo que salir al encuentro. Y que Dios tuvo que parar esa situación, porque Dios tenía un plan con Abraham, que era que con Sara tuvieran un hijo, Isaac, y de este hijo tuvieran la gran descendencia. Había un plan de Dios, había una nación detrás de él, y Abraham, en un momento de temor, en un momento como decimos a veces, de los 5 minutos, los 5 segundos, no sé cuántos segundos tienen algunos de locura, hace algo, decide algo equivocado. Pero Dios, que conocía el corazón de Abraham, y que dijimos algo muy importante, que la vida de Abraham era idea de ¿quién? Era idea de Dios. Y yo creo que eso lo entendimos, ¿no? Como creyentes tenemos que pararnos en esta gran verdad. Tu vida y la mía son idea de Dios. Y Dios cuida sus ideas. Y Dios respalda sus ideas. Y Dios tiene cuidado de sus ideas. Esto no nos da, digamos, la autorización o la licencia de vivir como querramos, sin ningún tipo de responsabilidad. No, Abraham no era un bandolero. Abraham simplemente en una situación difícil tomó una decisión equivocada, pero era un corazón obediente a Dios. Un Abraham que quería obedecer a Dios y lo demostró, porque yéndole tan bien económicamente como le iba en Aram, porque dice la Biblia que allí había ganado mucho, cuando Dios le dijo a Abraham, levantá tu familia y andate a una tierra que te voy a mostrar, Abraham no le dijo, Señor, pero en este trabajo gano bien. ¿No puedo servirte en el tiempo libre? ¿Y si lo hago después de mi trabajo, no te es igual? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Movete, andate a un lugar que yo te voy a mostrar. Y Abraham dejó sus comodidades y se fue a donde Dios le mostró. Dios, como siempre, es fiel. Y Abraham enriqueció más yéndose
que si se hubiera quedado. Pero a lo que vimos y lo que quiero también recordar es que no solamente Abraham era esa idea de Dios, sino que Abraham fue tan obediente como para que aún estando en buenas condiciones, le obedeció a Dios. Ese es un verdadero creyente. Porque tenemos los que obedecen a Dios cuando le va mal. ¿Conoce alguno? Nosotros decimos cuando te aprieta el zapato, ¿no? Decimos, te está apretando el zapato, ¿no? O decimos, ya vas a venir con el caballo cansado. Hasta que no se te canse el caballo, sos el llanero solitario. Es decir, empezamos a reaccionar por presión. Y ahora que estoy medio, y hacemos un término gaucho y colita entre las patas. Como el perro que volteó la olla, diría un humorista nuestro argentino. Y ahí, ¿no? Venimos y ahí le queremos obedecer. ¿No nos pasó alguna vez que después de haber hecho las nuestras, venimos a Dios y queremos en una reunión obedecerle todo, creerle todo, escucharlo todo, saberlo todo, ¿no? Que todo pase rápido, que sea como un toque mágico que me transporte de golpe? El creyente Abraham no era de esta manera. No obedeció a Dios porque le estaba yendo tan mal que dijo, si no hago algo me fundo. No, estaba en un buen tiempo Abraham. Y obedeció a Dios porque le creía a Dios. No porque tenía miedo de que algo le pasara. Creía en Dios, amaba a Dios y obedecía a Dios. Y de hecho que la Biblia dice que esto le fue contado por justicia. Le creyó a Dios. Este verdadero creyente Abraham fue aquel que después que mandó esa, como dijimos, burrada en Egipto con Sara, volvió al altar que había edificado y ahí volvió a restaurarse pidiendo perdón al Señor. Y dijimos que un verdadero creyente tiene que aprender a volver permanentemente a Dios con arrepentimiento y con un corazón sincero. El día viernes tuvimos un momento de vigilia con algunos en medio de la tormenta, pero algunos había buscando del Señor. Y hablamos acerca de el oír la voz de Dios. Pero vimos cómo a veces no podemos oír la voz de Dios porque se forma, ¿cómo habíamos dicho, Silvia? Bien, ahí te salvaron de este lado, ¿no? Se forma una costra. Cuando algo se va ensuciando despacito y pasa el tiempo y uno no lo limpia, la campana en la casa, el extractor, qué sé yo, le pongo algunas cosas, algunos sabrán, ¿no? Y uno no le pasa el trapito y pasa, y cuando lo va a limpiar, ¿qué se encuentra? Con esa costra que si uno lo agarra con esponja no sale. Pensamos que fue repintado arriba. ¿No? Un color raro, pero alguien lo repintó en nuestra ausencia, con un texturado, que es gomoso, ¿no? Y ahí le tenemos que dar, se formó costra. ¿Cómo se forma esa costra? ¿Un día usted tiró un plato de tallarín arriba de la campana y lo dejó ahí? No, en el ambiente hay una grasitud que va, ¿no? De lo que se cocina, los vapores, y se va depositando de manera sutil. Y si usted no le pasa el trapo todos los días, había que pasarle un trapo todos los días. Bueno. Yo doy clases de cocina, de limpieza, levadura, pan, bueno, esto es un taller de... Ahora, si no le pasamos un trapo todos los días, se empieza a formar una costra. No se nota al principio, pero llega un momento que se nota, ¿no? Y cuesta sacarla. Y se vuelve impermeable el lugar. Así pasa a veces cuando nosotros no son los grandes pecados, como dicen algunos. A veces son casi. No identifica eso cuando uno casi... ¿no? Y uno se queda como afuera porque fue casi. Casi. El tema es que muchos casi comienzan a formar pecado. Muchos casi me enojé y casi me saca. Casi le digo, casi, y con esos casi es suave, es sutil. Pero si yo no me corrijo, no me arrepiento, no vuelvo al Señor todos los días, limpiándome en su presencia, corrigiendo mi vida, pasándole el trapito para que mi vida esté limpia en la presencia de Dios, se va a formar una costra y después dejamos de oír la voz de Dios. Abraham fue alguien que también dijimos y vimos que tuvo la capacidad de oír la voz de Dios en medio de ese mundo colapsado en el que vivía, de inmoralidades, de pecado y de tantas cosas que vivía, fue capaz de oír la voz de Dios. Un corazón que volvía a la presencia de Dios para escucharlo.
Un corazón que permanentemente quería la limpieza de Dios, el perdón del Señor. Vivía, como diríamos nosotros, aceitado, fluyendo, permanente. Algo que lo mantuviera alineado en la forma, en la voluntad del Señor. Y vimos lo último de esta reunión cuando vemos a Abraham edificar ese altar donde vuelve a adorar al Señor y de alguna manera encuentra el refrigerio para seguir adelante. Y dijimos, ¿cuántos de nosotros en tiempos como los que vivimos a veces nos sentimos saturados, ¿no? ¿No le ha pasado en alguna área o a veces un poquito de todas? A veces nos sentimos frustrados en la economía porque pensábamos que y no se dio y estábamos ahorrando y cuando terminamos de ahorrar nos aumentó. Y ya otra vez, y ya no llegué otra vez, y tenía este plan y ya no se puede, y tenía aquel y no hacemos ¿no? Y ahí empezamos a culpar a todo el mundo. Bueno, eso, a veces en lo físico, ¿no? Que venimos de esto, que me dolía aquello, que ahora esto, que ahora lo otro, que en la familia, y se juntan cosas. Y miramos a nuestro alrededor y vemos una sociedad que está en esta incertidumbre, no se sabe lo que va a pasar, se vive una situación tan... Y a veces nos sentimos cansados de lo que venimos remando y de lo que no se logra, de lo que no se llega y de que se demora y que no pasa lo que yo esperaba y seguimos demorándonos. El Señor dijo, cuando estés así, venid a mí, que yo te voy a hacer descansar. Cuando estés pegando ese respirón profundo porque sentís que es el final de tu carrera, no es el final de tu carrera. Vení al Señor y en Él vas a encontrar descanso. En Él encontrás un renuevo. En Él encontrás nueva fuerza. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en ese momento que como el salmista en cierta oportunidad dijo, me gustaría que Dios me diera alas y irme al otro lado del mundo? ¿Alguna vez no le dieron ganas de esto? Me voy a ir y no me van a volver a ver. Eso dicen algunas madres cuando están muy saturadas con los hijos. No van a saber nunca más de mí. Mentira, no dura ni 10 minutos. Ama su casa y sus hijos y su familia. Pero esa sensación de que quisiera irme tan lejos. Y a veces pasa. Y a veces estamos en esa situación. Quiero decirte y repetirte esto, no es el final, es un estado en el cual Dios ya conociéndolo te dijo y me dice, venid a mí que yo te voy a hacer descansar. Yo te traigo un renuevo y vas a ver que con mi presencia te renovás, te levantás y tu día cambia, tu estado cambia, tu situación cambia. El Señor pone un refresco en nosotros que nos reactiva todo y que no sabemos de dónde. Hasta hace un momento estábamos tan frustrados y de repente nos llena un gozo, unas ganas, un deseo, unas nuevas fuerzas. Espero que le haya pasado, porque esto lo experimentamos permanentemente aquellos que vamos buscando del Señor y entendiendo cuál es la forma de vivir o de sobrevivir en medio de un mundo como el que nos toca vivir. Vamos un poquito más adelante y ahora sí vamos a entrar, y digo ahora sí, han pasado unos cuantos minutos, pero vamos a entrar en algunos puntos que quiero que hagamos foco. Del creyente Abraham, del cual estamos tomando como ejemplo y referencia. En el capítulo 14, Sodoma y Gomorra es atacada por varios reyes y toman cautivos y hacen daño y roban estos reyes. Y entre los robos y los secuestros se llevan a Lot y a su familia y a sus bienes. Lot era el sobrino de Abraham. ¿Recuerda? El que andaba con Abraham, pero llegó un momento que había conflicto entre sus empleados, los pastores de los rebaños, así que decidieron tomar distancia para que tuvieran territorio suficiente. Pero allí dice que Lot es secuestrado, llevado con toda su familia en el capítulo 14, verso 14. Dice que oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, verso 15, y cayó sobre esta gente de noche y los atacó, verso 16, y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Así que Lot escucha que había sido atacado Sodoma, se habían llevado todo y se habían llevado su pariente. Así que Lot decide tomar sus criados, prepararlo e ir en rescate de su familia. Un hombre responsable, un hombre que no se quedaba mirando hacia sus propios intereses personales, miraba un poquito más allá. Sale buscando a Lot y llega a este campamento que lo había secuestrado y cae sobre ellos y logra rescatar a Lot, a las mujeres, a la familia y a los bienes y
Todo lo que se habían robado esta gente, Abraham lo recupera. Dice la palabra de Dios en el verso 17 que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que significa rey de paz, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Diezmo ya para alguno es incómodo, no, pero es una palabra preciosa, es una idea gloriosa de Dios, maravillosa. Y se lo puede decir alguien que hace muchos años que lo practica. Pero lo que quiero que podamos ver es que dentro de este creyente Abraham, de las características del creyente para vivir en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, es aprender a reconocer a Dios por encima de todas las cosas. Ese es el principio esencial. Ese es el principio. No vamos a hablar de los diezmos en profundidad porque es un tema bien largo y bien amplio, que está bueno que lo hablemos y que lo entendamos y que lo creamos, porque hay algo importante, que si no te hablamos bíblicamente del diezmo, te van a meter la mano en el bolsillo en tantos lugares y de tantas maneras que vas a perder la bendición que Dios tiene para tu vida. Dios te habla desde lo legítimo y de lo que te bendice. Pero vas a encontrar a muchos que, si no conoces lo que dice la Biblia, te van a meter la mano al bolsillo. Apuntando a tu ilusión, apuntando a tus necesidades. Y no estoy hablando solo del gobierno y sus impuestos, no, eso es otra cosa, ¿no? Pero vas a perder. ¿Saben cuántas personas, por ejemplo, se ofenden si le hablamos de términos económicos en la iglesia? Pero las adicciones le están robando la vida y no tienen problema. Le está sacando todas las ganancias. Una vez le propusimos a un operador de radio, cuando teníamos radio allá hace bastante tiempo, porque usted me ve joven, pero tengo algunos años. No es para tanto. Pero allí teníamos programa de radio hace muchos años atrás y había un operador que estaba todo el día fumando. Entonces le hicimos la cuentita con todos los atados que fumaba por día. Y le digo, ¿te querés ir de vacaciones a fin de año? Y le hice hasta dónde iba y todo. Y contento, ¿no? Los ojitos, vio, un lindo viaje, ¿eh? Le digo, ahorrate el cigarrillo este año. Y te da justito el número. Bueno, ahí se le desinfló el proyecto. Pensaba que estaba regalado. Pero ¿a cuánto se le está yendo la vida y que una diversidad de factores le están robando sus ingresos y se entregan a eso? Y a veces les cuesta entender principios bíblicos que nos ponen en una escena de bendición, como lo tuvo Abraham mucho antes de la ley. Por eso es que esto no tiene que ver con una ley, es un principio de conocer a Dios y de agradarlo a Dios y de saber cómo es vivir bajo la bendición de Dios. Esto lo dejamos para otro día, ¿está bien? Hágame acordar, usted diga, acuérdese que tiene que hablar del diezmo. Pero quiero que sigamos adelante. Abraham estaba en una escena de bendición, reconocer a Dios como el dador de todas las cosas, y ese es el principio que quiero enfatizar. Abraham reconocía que todo lo logrado le pertenecía a Dios y así lo vivía. Gente, no sabemos los tiempos que se avecinan, pero les puedo garantizar que cuando aprendemos a depender de Dios, la paz y la bendición de Dios vienen sobre nuestras vidas. Porque entendemos que con este trabajo o sin ese trabajo, mi Dios me sostendrá igual. Con este gobierno o con otro gobierno, mi Dios me sostendrá igual. Y aunque venga la crisis más grande que quiera venir, Dios tiene poder para crear, suplir y hacer aparecer lo que necesitemos de la manera menos esperada, pero Dios tiene el poder de hacerlo. Entonces nosotros reconocemos a Dios como el dador de todas las cosas y no tenemos temor a las malas noticias porque confiamos en el Señor. Nuestro corazón está confiado en Dios. Le invito a que ponga su confianza en el Señor. Pero otro punto importante dentro del creyente Abraham, en el capítulo 15, verso 1, dice la palabra de Dios, después de después de aquel altar, después de esa búsqueda del Señor,
después de ese corazón arrepentido, después de ese hombre que buscó descanso en el Señor, después de que tomó esta victoria y dio los diezmos, después de estas cosas vino palabra de Dios a Abraham. Dice el texto, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Verso 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Verso 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y aquí encontramos al creyente Abraham cuando recibe esta gran promesa, y esta promesa es sellada con un pacto. Y Jehová hizo un pacto con Abraham de que lo que le estaba diciendo se iba a cumplir. Dios le promete a Abraham tener todo ese territorio y Abraham le dice, bueno, Señor, pero no tengo hijos, me va a heredar un sirviente. Él ya con cierta edad, Sara estéril, sabemos la historia, está toda escrita. Sin embargo, Dios le dice, no te va a heredar un esclavo, un sirviente. No, tu hijo te va a heredar. Van a tener un hijo y él va a ser. Y no solamente que vas a tener un hijo, la descendencia que vas a tener. Dice, así como las estrellas no se pueden contar, tu descendencia tampoco se podrá contar. Y ahí Dios hace un pacto con Abraham. Abraham, desde aquel momento, empezó a vivir bajo el pacto con Dios. Desde aquel momento Abraham vivió bajo un pacto que Dios hizo con él, que él iba a ser padre de mucha gente. Por eso dice la Biblia que Abraham se cambió el nombre. Y ya no era Abraham, sino Abraham, que significa padre de mucha gente. Abraham comenzó a vivir bajo el pacto de Dios, comenzó a vivir bajo la promesa de Dios. Y si nosotros queremos, en los tiempos que nos tocan vivir como verdaderos creyentes, vamos a tener que vivir bajo el pacto con Dios. Ya no ese pacto que luego se fue allí estableciendo con la ley. No, de ese pacto de Abraham que tenía que ver con una promesa y con un hombre que creyó a la promesa. Hoy nosotros estamos bajo el pacto completo de aquel pacto que inició en Abraham. Y es a través de la sangre preciosa de Jesucristo que fue derramada por cada uno de nosotros. Así lo dice en Hebreos. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Hebreos capítulo 10, versos 16 y 17. Este es el pacto que haré, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. El pacto que Dios hizo con nosotros en Jesucristo fue el perdón de nuestros pecados, fue la limpieza, fue escribir e imponer su palabra en nuestros corazones, fue llenar nuestras vidas. Ese es el pacto que hoy nosotros vivimos, que se inicia en aquella promesa con Abraham, pero que hoy lo tenemos ratificado por medio de la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Hoy nosotros vivimos bajo el pacto de gracia. Aquel pacto era una promesa de Dios. ¿Y qué tenía que hacer Abraham? ¿Cuánto le cobró Dios a Abraham para sellar este pacto? ¿Cuál fue el intercambio de Dios con el hombre o del hombre con Dios para sellar este pacto? Léalo, no hay intercambios. Hay un Dios que siempre tomó la iniciativa, como con nosotros, y viéndonos perdidos envió a su Hijo. Y por medio de su Hijo y del precio pagado en la cruz, usted y yo tenemos salvación y vida eterna. Y juntamente con Él tenemos todas las promesas. Nosotros estamos bajo el pacto perfecto y eterno de Dios a través de Jesucristo. Un pacto que podemos verlo en la Escritura, un pacto de reconciliación porque nos volvió en amistad con Dios, un pacto de acceso directo al Padre. La Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, pero también un pacto de promesas. Pablo dice que en Jesús todas las promesas de Dios ¿son qué? Son sí y son amén en Jesucristo.
Nosotros estamos bajo este pacto y si queremos ser victoriosos en los tiempos que nos tocan vivir, aprendamos y no nos movamos de vivir bajo el pacto, el verdadero pacto que Dios hizo con nosotros por medio de Jesucristo. No arruinemos esto haciendo nuestros propios pactos. No nos movamos del verdadero, del legítimo, del valioso pacto a través de Jesucristo. Hoy día encontramos tantos que, se han enseñado de tantos tipos de pactos y hay gente que pacta de tantas maneras y compra y negocia con Dios. No es ese el pacto que Dios hizo con nosotros. Porque la pregunta que yo me hago es, ¿cuánto nos pidió Jesús en efectivo para morir por nosotros? ¿Le llegó a usted algún mail? Mire que algunos mandan, pero no son de Dios eso. ¿Han llegado mail? Y esto ya que mencioné, lo voy a decir. ¿Han llegado mail de algunos iluminados diciendo, Dios me dijo que hagas este pacto, que haga este sacrificio, y abajo le ponen el número de cuenta bancaria para que sepa dónde mandar el sacrificio, ¿no? La dirección del altar es esa. No es el pacto de Dios con nosotros. No hay intercambio. Jesús cuando murió, ni vos ni yo, ni ninguno estábamos ahí. Nadie le podía dar nada. Ni los discípulos estuvieron ahí, sino que huyeron. Jesús murió por todos y a su vez por nadie. Porque aquel día no había nadie que se lo mereciera, ¿verdad? No lo hay todavía, pero ni siquiera alguien que dijera, Jesús, gracias por estar muriendo por mí. Jesús no estaba negociando nada, estaba dando su vida por nosotros. Y nosotros somos de ese pacto. Nosotros tenemos que movernos bajo ese pacto. Nosotros tenemos que movernos bajo la gracia de Dios. No lo cambiemos. A veces cuando estamos apretados en situaciones, queremos dar ciertos manotazos y recurrir a otros pactos. Pero estamos arruinando, estamos pisoteando el verdadero pacto como si no fuera efectivo. Entonces estamos en una situación económica difícil. Y alguien nos dice, mirá, si vos ponés tanto y pactás, Dios te va a dar 10 veces más. Y ahí nos embarcamos. ¿Cuánta gente se ha embarcado en eso? ¿Y qué le estamos diciendo a Dios? El pacto de gracia no es suficiente. Estoy buscando algún otro pacto más rápido, de recurso inmediato. Un ya. Estamos a veces pasando por alguna necesidad y ¿cuántos recurren? Ya no son predicadores, algunos son medios manos santas, dicen, ¿no? Y recurrimos recurramos a la palabra, a la gracia de Dios, a la obediencia a la palabra. Yo le creo al Señor y estoy bajo el pacto de gracia. Y ese pacto de gracia no es libertinaje ni pecado, y lo hemos hablado muchas veces. Es un pacto de obediencia donde yo sirvo al Señor y sé que Dios cumplirá su propósito en mí. Y puedo orar y pedirle y Dios va a obrar, y Dios va a bendecir, y Dios va a suplir. No tengo que recurrir a algún pacto nuevo. Hay un pacto eterno que es el pacto de Jesucristo. Eterno. Pagado a precio de sangre, la misma sangre de Jesucristo. Y nosotros tenemos que aprender a vivir bajo ese pacto. Pablo le dice a Timoteo en situaciones bastante particulares, hijo mío Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y después le da instrucciones. Esforzate en la gracia, mantenete bajo el pacto de gracia, mantenete bajo las promesas del Señor, mantenete en obediencia con Dios. No te dejes tentar a buscar otro tipo de pactos que no son los que Dios quiere. El pacto de Dios no es un intercambio con el hombre, es la gracia de Dios, el amor del Señor entregado y un hombre humilde que acepta el regalo de Dios en su corazón y comienza a vivir en obediencia. Esa es la forma. Ese es el pacto de gracia en el que tenemos que vivir. Abraham comenzó a vivir bajo el pacto de la promesa, bajo el pacto de la gracia, bajo la promesa divina, y se cambió su nombre y era Abraham, porque Dios dijo y él lo va a hacer. Y así vivía. Y nosotros tenemos que aprender a vivir de esta manera. No te muevas del verdadero pacto, que es el pacto de la gracia de Dios sobre tu vida. Créele al Señor, guardá su palabra, permanecé firme, seguilo a Él, créele a Él, obedecelo, amalo, búscalo con todo tu corazón. Dios se glorificará poderosamente. Las promesas del Señor serán cumplidas sobre tu vida, sin necesidad de que hagas alguna cosa rara. Vamos un poquito más adelante.
capítulo 18, encontramos aquí que Abraham intercede por Sodoma cuando Dios decide destruirla. La Biblia dice que Dios decide destruir a Sodoma porque la maldad había pasado todos los límites. Así que se lo comenta a Abraham. Y le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma. ¿Y qué fue lo que hizo el creyente Abraham? Vino a Dios, verso 23, y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Verso 23 del capítulo 18. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Casi que Abraham lo quiere chamullar a Dios, ¿no? Suena eso por nosotros, a menos a nuestra cultura argentina, como que le quería, ¿no? A ver si lo enganchaba a Dios y lo distraía. Dios se presta a esta charla porque Dios está viendo y dejando que Abraham exprese su corazón, el corazón de un creyente. Así que sigue este diálogo. Abraham le dice, no destruyas a Sodoma, Señor. Si llega a haber 50 justos, ¿qué? ¿Van a morir también? ¿Y Dios qué le dice? No, si hay 50 justos, no la voy a destruir. Entonces Abraham dice, ¿y 40? Nosotros, esto es argentino, esto lo tradujo Reina Valera, era argentino, don Valera. Bueno, don Reina. Dice, si hay 40, y dice Dios, si hay 40, perdono, por eso 40. Y Abraham dice, bueno, ya que entramos en conversación y estamos así como entre amigos, y si hay menos, y si hay 30, y si no, y ahí empieza la negociación. Claro, hasta el punto que Abraham lo único que pudo hacer es contar con los deditos cuánto era la familia de Lot. Dijo, y si hubiera 5, claro, es que no había nadie más que Lot, ahí su sobrino, y el pueblo estaba en esa situación. Así que Dios decide y termina con Sodoma y viene destrucción sobre esta ciudad. Pero es importante este punto, este pensamiento. Un Abraham, un creyente que lo titulé o lo puse como un poco atrevido, un poco atrevido. Y yo creo que si queremos ver la mano de Dios en los tiempos que nos tocan vivir, vamos a tener que ser un poco atrevidos, porque somos creyentes. Y el creyente tiene que ser un poco atrevido, porque si no, ¿cuál es la diferencia? Si a vos te dicen que mañana se termina todo, y vos haces, ajá, ¿cuál es la diferencia con el verdulero que te va a decir, ajá? Y con el de al lado que te va a decir, ajá, y con el negociante, todo el mundo va a decir, ah, ¿cuál es la diferencia? El creyente tiene que levantarse. Ante ciertas noticias tenemos que reaccionar. ¿Por qué? Porque somos creyentes. Entonces, cuando nos dan ciertas noticias, tendríamos que reaccionar un poco diferente. Nosotros prendemos la televisión y miramos los medios y nos dicen, la vacuna no llega. Entonces todo, llega. Ajá. ¿No llega? ¿Llega? ¿No llega? El 23, el 24, el 25, el 26, el 27. ¿Cuándo llega? ¿Es la vacuna la solución? ¿Escuchó eso? ¿Usted qué cree? Bueno, algunos no creen ni siquiera, crea algo. Es creyente, estamos hablando de esto. ¿Es la vacuna la solución? No lo es, ¿no? Y estamos a veces en el río como todos. Y el creyente tiene que ser un poco atrevido. Tiene que ser un poco atrevido. Estaba comentando hoy en la primera reunión esto de que se dio en la pandemia. Teníamos un grupo, una línea de pensamiento donde el COVID es del diablo. ¿Me salgo de cámara? No. Pero teníamos otro que decían, esto fue enviado de Dios. Entonces te parabas al medio y decías, ¿qué hago? ¿Lo reprendo? ¿Lo agradezco? ¿Le pido perdón? ¿Qué hago? ¿Me enojo? ¿Me pongo contento? No sabíamos qué hacer, ¿no? Escuché a alguien que un día sale y dice, diablo, saca el COVID, ¿no? Hasta ahí era el diablo. Al otro día dice, bueno, Dios envió esto
Y yo digo, bueno, pongámonos de acuerdo al menos, errado o acertado, pero con una orientación. Ahora, lo que era o no era, lo que es o lo que no es. Y yo si le pregunto a usted, ¿el COVID es del diablo o es de Dios? ¿Qué diría? Nada, se ríe, pues, qué sé yo, qué será. Bueno, ¿por qué nos reímos? Porque no sabemos en realidad exactamente de dónde, quién, cómo, ¿no? Pero sí tenemos cierta certeza como creyentes, y es que podemos clamar a Dios por lo que sea. Que podemos venir a Él. No sé si fue que Dios lo envía en este tiempo por algo particular o que el diablo lo envía por algo particular. Lo que sí sé es que yo puedo venir delante de Dios y clamar y pedirle al Señor que Él intervenga. Y en esto hemos sido un poco tímidos, acordemos. Hemos sido un poco tímidos, hemos sido poco atrevidos porque decimos, está el mundo en problema y yo voy a orar y que se va a solucionar porque llore. ¿No? Entonces, ¿qué estás creyendo? ¿Qué Biblia lees? Si vos no crees que Dios te puede escuchar a vos y que por tu oración puede modificar algo, entonces ¿para qué creemos? ¿Para qué oramos? ¿Para qué leemos la Biblia? ¿O no crees que Dios puede modificar algo por tu oración? Pero a veces no somos lo suficientemente atrevidos para decir, Señor, para este virus. No importa si la vacuna llega o no llega, pero que los casos comiencen a bajar y este virus se seque. ¿Sabe que hay pocas oraciones así? ¿Sabe cuáles son la mayoría de las oraciones de la pandemia? ¿La mayoría? Guardá mi familia y guardame a mí, guardame a mí, guarda mi familia, 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 guarda mi familia. Encapsulá mi casa, encapsulá mi auto, encapsulá mi vida. Sálvame, 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 ¿no? Y sentimos que todos son virus caminando al lado nuestro. Y sálvame a mí, sálvame a mí. Y andamos así, ¿no? Y sálvame. Lo importante es que me salves a mí. Perdón, no, hago una paradoja de la situación. Cuidemos y salúdese como tiene que saludarse. El punto es que no hemos sido atrevidos a veces para orar y decir, Señor, que esto se corte. No se trata de que me salves a mí o que a mi familia no le pase nada. Se trata de que esto se corte, Señor. Porque hay gente que sufre, hay gente que la pasa mal, hay gente que todavía no te conoce y se va a morir sin conocerte. Y nosotros todavía no llegamos con el Evangelio, todavía no llegamos con la palabra y se van a morir sin ti. Ese tendría que ser nuestro clamor. Señor, que se pare este virus. Si Dios lo ha permitido, nosotros tenemos autoridad para pedirle porque Dios nos manda que lo hagamos. Acá lo estaba decidiendo Dios. Dios dice, la voy a destruir a Sodoma. Esto no era por el diablo, esto era Dios. Y Abraham que dice, que se haga la voluntad de Dios. A veces cuando no nos pasa a nosotros, que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Ahora cuando se trata de lo mío, de mi familia, no es la voluntad, es mi voluntad. Y bueno, ¿será la voluntad de Dios que esto pase? No, oremos. No sé si es la voluntad, quizás sea, quizás Dios, no quizás, Dios va a usarlo para bien. Pero mi tarea, mi trabajo, mi parte en todo esto como creyente es clamar como hizo Abraham, Señor, y si hay algún justo, Abraham intercediendo. Dios decía que lo iba a hacer, pero Abraham intercediendo. ¿Cuánto más si esto fueran ideas diabólicas? Como iglesia tenemos que orar y clamar y ser un poco más atrevidos a la hora de pedirle al Señor. Un poco más atrevido para decirle, Señor, la verdad que no sé quién envió esto, la verdad que no sé la dimensión que tiene, sé que el mundo está conmocionado y todos creen que la salvación es una vacuna, pero nosotros creemos que la salvación viene de ti y que tienes el poder de hacer lo que la medicina dice que no se puede. Hoy escuchaba a un médico en estos días decir, este virus no va a desaparecer nunca porque no depende de nosotros, de nuestro organismo, sino que viene de los bichos de afuera. Entonces siempre se van a regenerar, siempre va a estar. Esto por más vacuna no lo vamos a combatir. Con mucho ánimo hablaba. Uno terminaba contento y con mucha esperanza. Eso dice la sociedad, eso dicen los médicos, eso dice la ciencia. Yo creo en un Dios todopoderoso que puede secar un virus así, que tiene el control de todas las cosas. Clamemos a Dios, Dios hará. En este caso, Dios tomó un tiempo con Abraham, era decisivo lo que iba a pasar, pero lo dejó que Abraham se expresara. Quería a ese Abraham atrevido y que clamara a Dios. ¿Y qué pasó con esto? Se salvó Lot.
Fíjense lo que dice la palabra de Dios y con esto ya estamos terminando. En el verso 12, la Biblia dice que van aquellos ángeles a Sodoma y le dicen a Lot, andate porque se viene la destrucción. Dice el verso 12 que le dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido. Dice, ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba de ello. Nosotros diríamos, qué pavada. Estás loco, Lot. Un Lot que salió disparado a querer rescatar a su familia porque era un creyente, sobrino de un creyente, del cual seguramente había aprendido. Pero quiero mencionar esto. A veces yo me pregunto, ¿o no amamos a algunos seres queridos? ¿O no creemos todo lo que la Biblia dice? Lot tomó la misma esencia de un Abraham. Creer algo que nunca había visto. ¿Cuántas veces Lot había visto caer fuego del cielo y destruir ciudades? Nunca. Pero resulta ser que ahora vienen de parte de Dios a decirle, voy a destruir Sodoma. ¿Y qué hace Lot? Lo cree. Y va en búsqueda de los demás a decirle, se viene el fin, se va a acabar. Vení, salí de este lugar de pecado porque Dios lo va a destruir. Y a veces encontramos en el vínculo por ahí más cercano, como de padres a hijos, que cuando uno le dice, háblale a tus hijos del Señor, tráelo a la iglesia, dicen, pero no quiere. Yo digo, o no entienden que el fin se acerca, o no aman a sus hijos. Una o la otra. O no estás creyendo, o no estás amando. Porque si amás, Lot salió corriendo a buscar a sus hijas y a sus yernos, los que iban a tomarla. Los yernos somos difíciles también, ¿no? Porque hablamos de la suegra con todo. Y estos yernos eran reincrédulos. Lot va y le dice, vamos, muchachos, que se viene la destrucción. Y estos le decían, te estás burlando de nosotros. Qué pavada que estás diciendo, Lot. No es que se va a destruir. Estamos re bien. Se imagina que Sodoma era como un, qué sé yo, un 31 a la noche en una gran ciudad. Era todo un descontrol, era Sodoma. Y para este hombre de pecado, para el hombre natural, era un ATR, ¿no? Dicen, un con todo ahí. Era una locura total, era un descontrol. Estamos de fiesta, esto está buenísimo, Lot. ¿Qué venís a pincharnos la fiesta, Lot? Con tu religión y con tus ideas de Dios. Esto está re bueno, métele nomás. Vemos cuando delinquen y firman sus videitos riéndose y picadas y están ebrios y se ríen. ¿No ha visto eso a veces? Tristemente, ¿no? Y así, ¿no? Con unas comillotas grandotes, dicen pasarla re bien. Así estaba Sodoma. Y Lot tiene que decirle a estos, gente, salgan de esta situación porque el fin se acerca. Y ellos se burlaban, le tomaban como que Lot estaba diciendo cualquier cosa. Gente, si creemos realmente, vamos a tener que anunciar el Evangelio. Y quizás suene a ahoga fiesta, pero vamos a tener que decirle a muchos que están de fiestita, que si no se arrepienten, la fiesta se les va a acabar. Crean o no crean. A Lot se le burlaban la cara, decían, estás loco, Lot. Y de hecho que no salieron, y de hecho que murieron. Y Lot escapó. Ahora es importante que entendamos que esto es un verdadero creyente. El que crea lo que Dios dice y lo va a anunciar. Aunque lo traten de loco. Aunque te traten de no sé qué. Yo creo en Dios. Y un día nos vamos a presentar delante de Él. Y esto tarde o temprano se acaba. Y siempre lo decimos, ¿no? Porque uno dice, mire que va a venir el fin del mundo ahora. No sé si el fin del mundo, pero por ahí el fin de tu vida. Y si es el fin de tu vida, para vos se acabó el mundo, ¿o no? Algunos dicen, no, pero el fin del mundo no va a venir todavía. Posiblemente, pero ¿y tu vida?
Cuando tu vida se acaba acá, se acabó el mundo para vos. ¿Y cuándo va a pasar eso? ¿Alguno firmó algún contrato con el cielo? Con fecha y dijo, yo te vengo a buscar. No tenemos contrato firmado. Es el día a día, vivimos en el Señor, confiando en Él y sabiendo que en Él estamos tranquilos. Ahora, creamos la palabra y anunciemos el Evangelio. Amás a tu familia, anunciale el Evangelio. Y te van a tratar, sí, con algunos términos como lo trataron a Lot, pero anunciales. Si crees, anunciáselo. Lo van a necesitar. Y por último tengo que mencionar el hecho de que este creyente Abraham fue de tanta influencia para Lot, que Lot absorbió muy bien la fe, ¿no? Lo vemos en todo esto que hemos relatado. Un Lot que le creyó a Dios, aun cuando nunca lo había visto nada. Abraham fue alguien que le enseñó a Lot a creerle a Dios, aun cuando no había visto nada, para después poder ver todo lo que Dios había prometido. Esa es la fe. Le creo a Dios aunque no vi nada, pero sé que lo voy a ver. Así como le creí a Dios para el milagro y lo vi, le creí a Dios para esa salida y la vi, así en todas las áreas también le creo a Dios para el día que Él me venga a buscar. Un día Él me viene a buscar, un día me voy, y yo le creo a Dios por eso. Y caminamos bajo esa gracia, y caminamos bajo ese pacto, y caminamos bajo esa promesa. Lot había sido influenciado por Abraham y le creyó a Dios. Seamos influyentes para nuestra familia. Que los que nos miran puedan ver gente creyente, puedan observar gente creyente, puedan escuchar al creyente, puedan vivir como creyentes. Porque vos y yo podemos influir a nuestra familia, a nuestros hijos, a las generaciones venideras, para que el día que lo necesiten, como Lot, no fue inmediato, pero el día que llegó el día crítico, ese día Lot sabía que el Dios de Abraham cumplía su palabra, y eso fue lo que lo salvó a Lot. Lo que hoy le enseñes a tus hijos y a tu familia, mañana, un mañana que puede ser mañana literal, o un mañana que puede ser un poco más lejano, salvará la vida de tu familia, salvará la vida de tus hijos. Porque esa palabra y ese testimonio que hoy le diste, le ayudarán para que ese día difícil sepan quién es Dios y cómo creer en Él. Vamos a orar en este momento. Yo le pido a los que están aquí que se pongan de pie si gustan, si quieren, y los que están allí escuchando a través de esta transmisión, que podamos orar juntos al Señor por un momento y pedirle a Dios la fuerza para vivir como Dios quiere. Y como dijimos en la introducción o en el recordatorio, si quizás hay poca fuerza, si quizás miramos a nuestro alrededor y nos hemos sentido con ciertas frustraciones por lo que no pasa o falta, que podamos descansar en el Señor, que podamos descansar en esta mañana en Él y que podamos tomar la decisión de permanecer bajo ese pacto de gracia. No voy a recurrir a otros caminos, Señor. Estoy en el único y en el verdadero. Tu palabra, tu amor, tus promesas, y sé que las vas a cumplir sobre mi vida. Creámosle al Señor y que podamos ser de esa generación que bendigamos y afectemos a las generaciones venideras con un testimonio de creyente, donde realmente ellos, llegado el momento, puedan recordar a papá, a mamá, al tío, a la tía, al abuelo, a la abuela, a alguien que me enseñó que Dios cumple sus promesas, que me enseñó que hay un Dios todopoderoso, que me enseñó que cuando el mundo está en una aparente fiesta, hay un Dios santo que está mirando y que espera de nosotros la reacción correcta. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por esta hermosa oportunidad que hemos tenido de escuchar tu palabra, de reflexionar. Gracias, gracias Señor por hablarnos, gracias por bendecirnos. Te damos muchas gracias, Señor. Padre, yo te pido por aquellas personas que nos están viendo a través de la transmisión en esta mañana. Señor, distintas, diversas, diferentes situaciones, estados. Padre, yo te pido por cada uno que tú les bendigas y que aquellos que le cuesta creer, aquellos, Señor, que a veces por malos testimonios, por haber puesto su mirada en lugares inadecuados, su credibilidad ha sido afectada, su capacidad de creer. Padre, yo te pido que tú obres y que en esta mañana, Señor, pueda haber una frescura dentro de ellos para que puedan creer, que puedan aceptar tu palabra, que se puedan rendir a ti, te puedan conocer en verdad y puedan ser libres
de un sistema, de un mundo colapsado en pecado y en maldad, para poder vivir una vida en plenitud, en paz, en gozo, en abundancia, en santidad. Padre, en el nombre de Jesús, obra sobre cada vida. Y si hay alguien enfermo, necesitado, alguien que está viviendo una situación crítica, oramos en el nombre de Jesús y te pedimos que tú intervengas. Aún, Señor, sobre esa persona que le dijeron que no hay nada más que hacer. Aún, Señor, sobre ese diagnóstico médico que no dejó alternativas. Señor, queremos ser como el creyente Abraham, atrevidos, y decirte, Señor, para ti no hay nada que sea imposible. Obrá, Señor, ese milagro. Saná esa vida. Secá esa enfermedad en el nombre de Jesús. Aún aquellos que están atravesando por el COVID y que quizás la medicina ya no sabe cómo atenderlos, no sabe cómo rescatarlos del estado en el cual han caído. Padre, en el nombre de Jesús, que ese virus se seque en esta mañana y tu sanidad venga sobre esa vida. En el nombre de Jesús, Señor, obra el milagro en esta mañana. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por cada uno que ve esta transmisión, por cada uno que escuche y vea, Señor, esta reunión. Bendícelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pero Padre, nosotros que estamos aquí en tu casa, que hemos escuchado tu palabra, estamos aquí